bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, os haré el Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte la meditación. Y hoy, como todos los días, traigo una meditación preciosa para la gloria de Dios. Te invito a entrar al canal para ir a ver la meditación de ayer, que fue una prédica impresionante, donde el Señor nos estuvo hablando sobre la salvación de nuestros hijos. Tú estás salvo, tú te vas a salvar y tus hijos también serán arrebatados. Este fue el mensaje de ayer. Espero que lo disfrutes cuando lo vayas a escuchar. Vamos a seguir meditando en el libro de Miqueas. Hoy vamos a meditar el capítulo 2, versículo del 6 al 10. Coge tu Biblia y vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no profeticéis. Dicen los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanza vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Versículo 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Esta es la palabra de Dios. El tema lo hemos puesto, no profeticéis. Vamos a escuchar un poco de música y ahora vamos a pasar a meditar cada versículo bíblico. El versículo 6 nos quiere decir que Israel rehusó el testimonio de verdad por un juicio justo. Fue sustituido por un espíritu de falsedad, mi querido amigo. Si los hombres no escuchan al Espíritu Santo, serán condenados a escuchar al que no es santo. Mi querido amigo, no profeticéis. Esto fue dirigido a Miqueas por los falsos profetas y también por el pueblo que se puso al lado de los falsos profetas. Entonces, si tú y yo no escuchamos a Dios, la palabra de Dios, no escuchamos la voz de Dios, vamos a estar obligados a escuchar a los demonios y estos no son santos. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 6. Pasamos al 7. La primera pregunta de este versículo debiera traducirse así, escucha. ¿Se ha cortado el espíritu del Señor? Esta debería ser la pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? No sabe él, ¿quién? El Señor, lo que está diciendo. ¿Y a quién se lo está diciendo? En efecto, Miqueas está diciendo que cuando lo criticaron, estaban criticando al Señor y aún más al Espíritu de Dios. Mira, la segunda pregunta de este versículo contiene la clave. Mira, las palabras de Dios hacia el pueblo serán una bendición solamente si caminan rectamente, es decir, conforme a la palabra de Dios. Pasamos al versículo 8. Y empieza así este versículo. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Sugiere una acción reciente y repetida. El Señor no se refiere a las ofensas del pasado, sino los pecados recientes y que ocurren a diario. La última frase tiene que ver con los más pobres de los pobres, que son tratados tan mal como prisioneros de guerra. Le están tratando a los pobres y el Señor no quiere que tratemos mal al prójimo. Entonces ellos trataban a los pobres más pobres como prisioneros de guerra. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 8. Pasamos al 9. Nos habla de las viudas que debieron ser protegidas y cuidadas. Echasteis fuera, se refiere a la expulsión violenta que literalmente las echó a la calle sin ningún medio de apoyo. También se refiere a poner la ley de Moisés a un lado, aquí llamada mi perpetua alabanza y la que los hijos. Mira, la generación venidera no tendría ya el privilegio de tener esta ley. Tal era totalmente verídico porque en unos pocos años el reino del norte, o sea Israel, fue totalmente destruido por los asirios.
no con decenas, mi querido amigo, sino centenares de millones llevados a la cautividad, donde nunca más tendrían el privilegio de vivir conforme a la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? Hicieron mal las cosas y ya les quitaron la ley. ¿Y cómo iban a vivir? Esta gente vivía según la ley. Vamos a pasar al versículo 10. Levantaos y andad. Eso corresponde a la acción del Señor sobre estos crueles opresores, con prometerles que serían desterrados de sus hogares y tierra, así como ellos habían desarraigado a otros de sus hogares. Con la medida que ellos midieron, serán medidos otra vez. Luego dice, porque no es este el lugar de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a Canaán como un lugar de reposo para Israel, en realidad su propia tierra prometida. Sin embargo, esta tierra está por ser tomada y dada a los opresores, los asirios, y el pueblo venidero como esclavos. ¿Cuál fue la razón? Porque está contaminada, dice el Señor. Esto se refiere a la tierra contaminada por los pecados de sus habitantes. Por lo tanto, se destruirá, ¿sabes? Se destruirá con destrucción irreparable. Esto habla de la expulsión de la gente de la tierra. Voy a leerte ahora el libro de Mateo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Deuteronomios 12, te voy a leer del 9 al 10, dice, porque hasta ahora no habéis entrado no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Versículo 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Mi querido amigo, vamos a hacer ahora un resumen de todo esto. Mira, los falsos profetas de Judá estaban condenando a Miqueas por dar un mensaje de juicio. Vas a verlo aquí en el libro de Isaías. Isaías lo escribió en su capítulo 30, versículo 10, y dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decirnos cosas halagueñas, profetizar mentiras. Escuchas, ¿verdad? Mira, aquí hay 3 puntos que quiero que hablemos de ellos. Mira, el primer punto. En el primer punto vemos que ellos rechazaron su profecía de abatimiento y juicio, insistiendo que la vergüenza y la deshonra no alcanzarían al pueblo, porque Dios era un Dios de amor y perdón y no de ira. Punto 2. Su mensaje optimista permitía que el pueblo continuara en sus costumbres pecaminosas de hacer caso omiso a las justas demandas de Dios. Punto 3. A veces la iglesia manifiesta esta misma insistencia en el mensaje positivo del amor, la misericordia y el perdón de Dios, mientras hace caso omiso de las justas normas y de su llamado a la vida de santidad. Mira, mi querido amigo, una iglesia que tolera cualquier clase de pecado en su congregación debiera atender de nuevo, o sea, tendrían que volver atrás y atender de nuevo el claro mensaje, tanto de los profetas del Antiguo Testamento como de los apóstoles del Nuevo Testamento. Por eso te invito a ir a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo del 5 al 6. Léelo completo. No te lo voy a leer para no hacer el vídeo largo. Pero que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y espero que pongas esta palabra en práctica y puedes repetirla las veces que quieras. No olvides recibirle hoy como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo haces? Arrepiéntete de tus pecados. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, el Señor viene a vivir en tu corazón. Nosotros, cuando vivimos en pecado, nos perdemos. El pecado, ¿qué es el pecado? Simplemente el hecho de no tener a Jesús en tu vida, ya estás en transgresión. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita un espíritu. Y si no está el Espíritu de Dios contigo, los demonios son los que están contigo. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que hoy te arrepientas de tus pecados, pidas perdón y pidas al Señor que venga a vivir en tu corazón. Nos vemos mañana. Hasta luego.